Voy a reiniciar el desarrollo del curso tomando como referencia esta imagen, ¿no? Eh, Ayer veíamos esta carga crítica, el PCR, la carga crítica de Pandeo, que fue deducida por Euler, considerando que la columna era perfectamente recta. Entonces, si por acá se ve una línea media chueca, y bueno, asuman que está perfectamente recta, que ambos extremos están articulados, que la carga es axial, que el material tiene un comportamiento elástico lineal infinito y que aplica la teoría de las pequeñas deformaciones. Es decir, que las deformaciones, estos desplazamientos son tan pequeñitos que por ahora se pueden despreciar en el análisis, ¿no? Entonces Euler determinó que la carga crítica de Pandeo es pi cuadrado EI entre L al cuadrado. Como la carga es axial, hemos dicho, bien, porque se está despreciando estas deformaciones, si la carga crítica se divide entre la sección transversal de la columna, lo que obtenemos es el esfuerzo crítico de Pandeo, ¿no? Y esto queda más o menos como pi cuadrado por E entre LR al cuadrado. L entre R se llama la esbeltez, la longitud de la barra entre el radio de giro, en el radio de giro. Entonces se puede trabajar ya sea con la carga axial, ¿no? El PCR, o en función del esfuerzo crítico, ¿no? Entonces hemos visto que si la carga es igual, la carga aplicada es igual a la carga crítica, o el esfuerzo axial aplicado es igual al esfuerzo crítico, entonces la columna se encuentra en una condición de equilibrio neutro. Estamos en una condición de equilibrio neutro. Y esa condición de equilibrio neutro quedaba así, ¿no? Si ustedes recuerdan, este círculo de color negro representa la estructura, que si aplicamos una fuerza ¿eh? y luego retiramos la fuerza, lo que va a pasar es que la estructura va a quedar en la posición que está por acá, ¿no? Entonces aplicamos la acción perturbadora, este círculo probablemente se desplace hacia la derecha, ¿bien? Retiramos la acción perturbadora y luego ese círculo se mantiene en esa ubicación. Decimos equilibrio neutro, ¿bien? Y esa condición de equilibrio neutro lo puede lograr con la columna totalmente recta o con la columna con su eje longitudinal desplazado. La idea es simple, ¿no? Que si nosotros retiramos la carga, veamos el caso de acá, el eje de la columna se desplaza lateralmente, que si nosotros retiramos la carga, bueno, la columna queda ya con su posición deformada, ahí queda, este eje ya no se desplaza más, ahí quedó, ahí se logra la condición de equilibrio. No es como acá, ¿no? Que al aplicar la carga queda aquí, retiramos la carga y queda en esa ubicación. Decimos que es el equilibrio neutro, ¿no? Pero si la carga aplicada o el esfuerzo aplicado es menor que la carga que la carga crítica o el esfuerzo crítico, bien, entonces cuando apliquemos la carga, el eje de la columna se va a desplazar lateralmente, como está acá, ¿no? Y luego cuando retiremos la carga, bueno, la columna tiende, ¿no? En este caso, a recuperar su forma inicial. Tiende, o sea, eso de que tienda depende de muchas cosas, ¿no? Tiende, bueno, como dicen, trata de llegar a su posición inicial. Y eso va a depender mucho
del nivel de la carga aplicada o del esfuerzo aplicado. Por ejemplo, miren, si regresamos a la curva esfuerzo de formación del acero, considerando el efecto de los esfuerzos residuales. Por acá está el esfuerzo límite de proporcionalidad y la deformación límite de proporcionalidad y el FY. A partir de aquí hacia adelante está la parte plástica, esta es la parte elástica. Lo que estoy achurando es la parte elástica y lo que estoy achurando de aquí adelante es la parte plástica. Y esta región central es la región inelástica. Hablando en términos de esfuerzo, si el esfuerzo aplicado es menor que el esfuerzo crítico de pandeo, entonces, disculpe, claro, aquí estoy, si el esfuerzo aplicado, el esfuerzo axial aplicado es menor o igual que el esfuerzo límite de proporcionalidad, entonces todas las fibras van a estar incursionando en el rango elástico. Se retira la acción perturbadora y la columna va a recuperar su posición inicial, ¿no? Caso contrario, si el esfuerzo en el momento de la falla o resulta mayor que el esfuerzo límite de proporcionalidad, entonces el acero va a estar incursionando en el rango inelástico. En ese caso retiramos la carga y la columna no va a recuperar su forma inicial, va a quedar ya con deformaciones residuales. No sé si se logra entender eso. Entonces, por eso se indica que la columna tiende a recuperar su forma inicial, y eso de que recupere su forma inicial va a ser dependiente de la intensidad del esfuerzo aplicado. En función de eso, miren, vamos a tener dos modos de falla, en este caso de acá, que le llamamos, o dos estados límites, ¿no? Que se llama el pandeo elástico y el pandeo inelástico. Luego, ya hemos visto qué sucede cuando la carga aplicada o el esfuerzo de compresión aplicado supera la carga crítica o el esfuerzo crítico de pandeo. Entonces el eje longitudinal de la columna se desplaza. Luego retiramos la carga y el eje longitudinal sigue alejándose de su posición inicial. Es decir, retiramos la carga, retiramos la acción perturbadora y el eje longitudinal sigue desplazándose, sigue alejándose de su posición inicial. Esto es lo que hemos visto aquí, ¿no? O sea, aplicamos la acción perturbadora, dejamos la estructura aquí, retiramos la acción perturbadora y, bueno, la estructura se sigue alejando de su posición inicial. Esto es equilibrio inestable. Obviamente, esto de acá no lo podemos permitir en el caso de una columna, ¿no? Porque, imagínense, dejamos la columna en esa situación, el edificio o la estructura colapsa, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que quería mencionar. Recuerden que hemos hablado acerca de los modos de falla. Puede ser por inestabilidad local o por pandeo global. La falla por pandeo local va a depender de cómo clasificar la sección, si la sección es esbelta o no esbelta. Si la sección es esbelta, entonces cuando la columna se cargue, la falla se va a presentar por pandeo local antes que por pandeo global. Y si la sección es no esbelta, cuando se carga en compresión, la sección va a fallar por pandeo global, que puede ser pandeo flexional, pandeo flexotorsional o pandeo torsional. Cuando hablo de pandeo, pandeo significa ya pues que la columna entra en una condición de inestabilidad, tal y cual se indica por acá, ¿no? Les voy a mostrar aquí unos videos, no sé si están todos los videos que había puesto. Que habla sobre el pandeo global.
Esta es la curva de resistencia de la columna, que no la hemos visto. He pasado así nada más a efectos de avanzar. Y lo que les mencionaba, ¿no? El pandeo elástico, el pandeo inelástico, todo va a depender del esfuerzo aplicado. Se aplica la carga, se retira la acción perturbadora, miren, y la columna, en este caso, recupera su forma inicial, pandeo elástico, ¿no? Bien, y eso va a suceder cuando las columnas sean largas. Bien. Y el pandeo inelástico se aplica la carga, se aplica la carga, bien, y se retira la carga. Miren qué es lo que sucede, la columna no recupera su forma original, pero tiende a recuperar su forma, ¿no? Inicial, o su condición inicial. Bien. Bueno, entonces lo que tienen aquí en les voy a mostrar aquí las especificaciones, el capítulo E de las especificaciones ISC. En ese capítulo se establecen los requisitos que deben cumplirse en el diseño de las columnas. ¿Bien? Pero ojalá lo ubiquemos rápido. 3, aquí está, ya me pasé. Aquí está el capítulo E. Capítulo E. Diseño de miembros en compresión. Y el contenido de este capítulo, unas disposiciones generales, la longitud efectiva, luego se establecen requisitos para el diseño de miembros que van a tener pandeo por flexión, pero miren, dice miembros sin elementos esbeltos. Recuerden ustedes que las secciones se clasifican como esbeltas y no esbeltas. Entonces aquí, por ejemplo, si no hay elementos esbeltos, no va a haber posibilidad de pandeo local, solo es pandeo global. Luego se ven algunos requisitos para el diseño por pandeo torsional, flexo-torsional, de ángulos simples y miembros sin elementos esbeltos. Aquí también no hay posibilidad de pandeo local, ¿no? La compresión de ángulos simples, miembros armados, y aquí al último trata ya del diseño de miembros estructurales en los que se utilizan secciones no esbeltas. Entonces aquí la falla se puede dar por pandeo local. Bien. En cuanto a las disposiciones generales, miren, recuerden que en estas especificaciones se permite diseñar los elementos ya sea por el método de resistencia admisible o por el método de diseño por estados límites, que a veces se lo reconoce con las siglas LRFD. Bien, el factor de resistencia en este caso es de 0,90 y para este caso el factor de seguridad global es de 1,67. En esta tabla ustedes pueden encontrar una relación entre la geometría de la sección transversal, la clasificación de la sección y qué artículos deben considerar y qué estados límites controlan el diseño. FB es flexural buckling, TB es torsional buckling, ¿no? FTB es flexural torsional buckling, o sea, pandeo flexo-torsional, ¿no? La longitud efectiva. Miren, ayer conversábamos acerca del factor de longitud efectiva, ¿no? K. Y si ustedes recuerdan, este K toma en cuenta dos aspectos que influyen digamos, en la resistencia a la compresión de la columna. Y esos factores son el nivel de restricción a la rotación que tienen los extremos de las columnas y el grado de restricción al desplazamiento relativo que tienen los extremos de las columnas. Bien, entonces, luego, si ya tengo el factor de longitud efectiva,
la longitud efectiva de pandeo es el producto de K por L. Y este producto luego lo que nos va a dar es la distancia entre los puntos de inflexión de la curva elástica, ¿bien? Ya de la columna pandeada. Por ejemplo, si se tiene una columna en estas condiciones, un extremo empotrado y el otro extremo articulado, se someten con presión axial hasta que la columna falle por pandeo, entonces la curva elástica va a quedar así, miren, ¿no? Aquí la pendiente en este extremo va a ser 0 y aquí la sección puede girar tanto y cuanto quiere. Si esto es L, la longitud total de la barra, entonces el producto de K por L lo que nos va a dar es la distancia entre puntos de inflexión de la curva elástica. Por acá hay un punto de inflexión y aquí está el otro punto de inflexión. Recuerden que si ustedes trazan aquí una tangente a este punto y luego una perpendicular, igual acá una perpendicular, luego van a encontrar el centro de la curvatura, ¿no? Igual trazan aquí y por acá va a estar el centro de la curvatura, ¿eh? Entonces, en este caso, la longitud efectiva viene a ser la distancia entre puntos de inflexión. Entonces, esa distancia sería medida desde aquí hasta acá. Esta sería la longitud efectiva. Este dato es muy utilizado en el diseño de las columnas. Con las tablas que vamos a ver más adelante, vamos a usar el concepto de la longitud efectiva. Hay una recomendación que indica que la esbeltez de una columna no debe ser más de 200. Entonces la esbeltez de diseño tiene que ser menor o igual que 200. Bien. Hemos limitado nuestro campo de estudio al pandeo flexional y de secciones no esbeltas. En ese caso, miren, la resistencia a la compresión, la resistencia nominal, es el producto del esfuerzo crítico de pandeo multiplicado por la sección bruta. Este esfuerzo es el esfuerzo que deja la columna en esa condición de equilibrio neutro. Si el esfuerzo es ligeramente mayor, la columna entra en esa condición de equilibrio inestable, ¿no? Entonces, ese es el máximo esfuerzo que se puede aplicar. Y aquí miren cómo calcular el esfuerzo crítico de pandeo. Va a depender de la esbeltez de la columna. Si la esbeltez de la columna es menor o igual que este límite, entonces el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión. Y si la esbeltez de diseño es mayor que este límite, entonces el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión. Conversaba ayer sobre los modos de falla y les decía que el modo de falla va a depender de la longitud de la columna. Y definí 3 tipos de columnas cortas. Estas tienen un modo de falla especial. Pueden fallar por aplastamiento del acero, por plastificación del acero o por pandeo local, ¿no? Y luego tienen las columnas intermedias, de longitud intermedia, y las columnas largas. Y también les mencionaba que, bueno, en acero no hay un modo de diferenciar cuando la columna es corta y cuando es intermedia, ¿no? No hay un modo de verificar eso, ¿no? Lo que sí, digamos, existe un modo de diferenciar entre la columna de longitud intermedia y la columna larga, ¿no? Es decir, si encontramos el límite para columna larga, luego ya tenemos de algún modo el límite para la columna intermedia. Y eso tiene que ver con lo de acá, miren. Este 4.71 representa la esbeltez límite. Entonces, aquí en el eje horizontal está la esbeltez de diseño, que es la variable que influye en la resistencia a la compresión.
Y en el eje vertical está el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico. ¿Se acuerdan que hay dos expresiones? Que si la esbeltez es mayor que la esbeltez límite, miren, la esbeltez límite es la de acá, 4.71 raíz de E entre F y E. Entonces el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión, y si la esbeltez es menor o igual que esta esbeltez límite, el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión. Bien. Entonces esta es una esbeltez límite, es la que separa las columnas largas de las columnas cortas. Entonces si la esbeltez del diseño es mayor que la esbeltez límite, entonces estamos frente a una columna larga. Y de aquí hacia la izquierda están las columnas de longitud intermedia, y aquí muy pegadito al eje vertical las columnas cortas. En realidad aquí la gráfica está un poquito distorsionada, viene así y luego gira, ¿no? Aquí en esta región de acá, aquí están las columnas cortas. Las columnas cortas no fallan por inestabilidad lateral, no pueden fallar por plastificación o pandeo local. Bien, entonces ya tienen una idea de cuándo una columna es larga, cuándo una columna es corta. Ahora, miren, si la esbeltez de diseño es menor que la esbeltez límite, que es este término de acá, entonces decimos que el pandeo es inelástico. ¿Se acuerdan? Se retira la carga y la columna no recupera su forma inicial. Y si la esbeltez es mayor que la esbeltez límite, que es esta de acá, entonces decimos que el pandeo es elástico. Entonces en las columnas largas se va a dar el pandeo elástico, y en las columnas cortas o intermedias se va a dar el pandeo, o en las columnas intermedias, no, disculpen, se va a dar el pandeo inelástico. Bueno, entonces eso hay que tener presente. Ahora, con respecto a las variables que intervienen en esto, miren, FE es el esfuerzo crítico de pandeo de Euler, ¿no? FE es muy fácil de calcular. FE es pi cuadrado por E entre la esbeltez de diseño elevado al cuadrado. Entonces es el esfuerzo crítico de pandeo de Euler, ¿no? Que aquí debe estar definido, aquí está, ¿no? Es el esfuerzo crítico de pandeo de Euler. Lo que faltaría, y en eso vamos a insistir hoy día, sobre todo en el desarrollo de los ejemplos, es el término de la esbeltez de diseño, ¿no? La esbeltez de diseño, miren, tiene que ver con el factor de longitud efectiva, la longitud de la barra y el radio de giro. Bien. Y para esto habría que recordar lo siguiente, ¿no? Vamos a tener secciones que tienen simetría doble. Bueno, aquí tal vez el pulso me está traicionando, pero las secciones W, que tienen la forma de una I, tienen simetría doble. O secciones que tienen simetría simple, la sección en T, y algunas otras secciones que tienen esa condición. Y por último, las secciones asimétricas. En las secciones que tienen simetría simple o simetría doble, los ejes centroidales van a coincidir con los ejes principales. Eso tienen que anotarlo porque, digamos, vamos a usar este concepto varias veces y no quisiera que se vayan quedando por ahí, ¿no? Y en el caso de las secciones asimétricas, bueno, los ejes centroidales ya no coinciden con los ejes principales. En ese caso, los ejes principales están rotados con respecto a los ejes centroidales. Estas líneas que están en trazo de color azul representan el eje principal. Por acá está el eje Z y el eje W. Bien.
¿Qué son los ejes principales? Son los ejes alrededor de los cuales se presentan los máximos y mínimos momentos de inercia. El pandeo por flexión genera lo siguiente, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto por acá. Miren, el pandeo por flexión genera esto. Si este es el eje X y por acá está el eje Y, entonces el pandeo por flexión solo genera traslación de la sección, ¿no? El eje longitudinal se desplaza lateralmente y ese desplazamiento obviamente significa que la sección transversal también se desplaza lateralmente, ¿no? La sección solo sufre traslación y la traslación siempre se va a dar con respecto a uno de los ejes principales. Por ejemplo, acá se está dando con respecto al eje principal X. ¿Bien? Pero también la traslación se puede dar con respecto al eje Y. Entonces, lo que hay que tener pendiente es lo siguiente. Si la traslación se da con respecto a uno de los ejes, ¿bien?, esa traslación luego introduce en el otro eje principal la flexión. Miren, pandeo por flexión, pandeo flexional. La barra se dobla y esa curvatura en la barra significa que hay flexión, ¿no? Pandeo flexional. Entonces, el pandeo flexional es traslación de la sección a lo largo de uno de los ejes y flexión con respecto al otro eje. Bien, eso hay que tenerlo siempre ahí pendiente. Por ejemplo, acá, miren, aquí se nota clarito, ¿no? El pandeo flexional. Este es el eje Y y este es el eje X. Miren, yo veo aquí que la sección se está moviendo a lo largo del eje X y ese movimiento de la sección a lo largo del eje X genera flexión con respecto al eje Y. Se nota claramente que la barra o la sección se está doblando alrededor del eje Y. ¿Bien? Pandeo flexional. Bueno, entonces, en las secciones asimétricas, como la de acá, la sección en L, si se va a presentar el pandeo flexional, ese pandeo se va a dar con respecto, la flexión se va a dar con respecto a uno de los ejes principales. Se puede dar con respecto al eje Z o el eje W. Por ejemplo, si la sección se sufre traslación o se mueve a lo largo del eje W, entonces el pandeo se va a dar con respecto al eje Z. Caso contrario, si la sección se mueve a lo largo del eje Z, que es un eje principal, entonces el pandeo se dará con respecto al eje Y. Bien, estamos. Lo que hay que hacer es identificar alrededor de qué eje se va a dar el pandeo. Para eso, miren, necesitamos calcular la esbeltez de la barra con respecto a ambos ejes principales. ¿Bien? Con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Bueno, en la sección de acá, bueno, habría que calcular la esbeltez de la barra con respecto al eje Z y la esbeltez de la barra con respecto al eje W. Entonces hay que calcular la esbeltez de la barra con respecto a ambos ejes. Y la columna siempre se va a pandear alrededor de aquel eje que resulte siendo más flexible. ¿Cuál es el más flexible? El que tiene la mayor esbeltez. Bien. Entonces, de estos dos, lo que hacemos es escoger el mayor. Y el mayor viene a ser la esbeltez de diseño. Bien, igual acá, escogemos el mayor y obtenemos la esbeltez de diseño. Bien, hay que calcular la esbeltez en X, la esbeltez en Y, ver cómo se va a doblar la columna alrededor del eje X y luego cómo se va a doblar la columna alrededor del eje Y. Bien. Aquí K es el factor de longitud efectiva con respecto al eje X, Lx, la longitud de pandeo de la columna alrededor del eje X, el radio de giro de la sección con respecto al eje X. Igual acá, todo está referido con respecto al eje Y. Bien, bueno, entonces, eso hay que tener pendiente. A ver, bueno, entonces, una vez que ya definimos la esbeltez de diseño, es cuestión nada más de comparar esa esbeltez de diseño con la esbeltez límite y luego seleccionar
cualquiera de estas dos ecuaciones, dependiendo obviamente del esbeltez de diseño. Si no es menor que esto, tomamos el de acá, si no, tomamos el de acá. Calculamos el esfuerzo crítico, se multiplica por el área bruta y obtenemos la resistencia nominal. Y si quieren la resistencia de diseño o proveída, luego lo multiplicamos por el factor de resistencia, ¿no? Entonces vamos a visualizar aquí un video que puede apoyar en lo que estoy mencionando. Esto de aquí, por lo general, siempre genera ciertos inconvenientes para entenderlo, ¿no? Entonces no hay cómo mirarlo para lograr entender. Bien, entonces por favor, atentos, ¿no? Bueno, una sección muy muy delgadita, ¿no? Habrán visto el de la izquierda, ahí se puede presentar el pandeo local y la sección de la derecha el pandeo global. Miren, la barra que está más cercana a nosotros tiene, o la columna, tiene barras transversales. Esas barras transversales son los soportes laterales, ¿bien? Y esos soportes laterales van a influir sobre la longitud de pandeo de la columna. Aquí solo hay soporte lateral, digamos, alrededor de, o a lo largo de uno de los ejes principales, ¿no? Cómo se pandean las columnas dependiendo del nivel de restricción que tienen los extremos, la restricción al giro y al desplazamiento. Y no sé qué más tendrá acá, pues, ¿no? Esas son las curvas elásticas, ¿no? Los factores de longitud efectiva, que ya ayer les he mostrado, ¿no? En una figura, lo relacionamos con el nivel de restricción a la rotación y al desplazamiento. Vamos a ver, ahí creo que termina, ahí termina. Mire, aquí hay un término, no sé, voy a... Ya, aquí sería. Caramba. ¿Cómo hago para que este se detecte? Supone que aquí debería... Ahí. Miren, la descripción de L, ¿no? Dice la longitud no soportada. ¿Bien? Eso es L. Aquí luego vamos a ir, digamos, insistiendo sobre ese término en lo que viene. Entonces aquí L es la longitud no soportada, es la distancia entre soportes laterales. ¿Se acuerdan que hace rato se veía en una columna con elementos transversales, ¿no? Esos soportes laterales van a influir sobre la resistencia de la columna. Miren. La sección transversal de la columna con sus ejes principales. En este nivel está el techo, en este nivel está el otro techo. Y miren, en este caso existe una barra cabe entre los extremos de la columna. ¿Bien? Y esta barra se llama el soporte lateral. En este caso en particular, este soporte lateral se une al alma de la columna. Si lo miramos de arriba hacia abajo, el soporte lateral está por acá. Ahí viene el soporte lateral. Este es el eje Y, este es el eje X. Miren, este soporte lateral es perpendicular al eje Y. ¿Bien? Este soporte lateral se une a la columna mediante una conexión simple. Es decir, en este punto la columna no va a tener restricción a la rotación porque es una conexión simple. Este soporte lateral tiene una rigidez axial muy grande, muy grande. ¿Bien? Y obviamente se une
otros componentes de la estructura. Bien. Entonces, ese es el soporte lateral. Ahora, miren, aquí notarán que se está colocando la longitud no soportada, que es L, ¿no? Acuérdense que vamos a calcular la esbeltez en X y luego vamos a calcular la esbeltez en Y. Y L representa la longitud no soportada. Miren, aquí está LX, la longitud no soportada para el pandeo con respecto al eje X. Y luego por acá está LY, que es la longitud no soportada para el pandeo con respecto al eje Y. Aquí es donde comienzan las dificultades en el desarrollo del curso, ¿sí? Miren, lo que hay que hacer, y espero que esto también ustedes poquito a poquito lo vayan entendiendo, es primero pensar en el pandeo con respecto a un eje, por ejemplo el eje X, ¿no? Imaginen que aquí aplicamos un momento, ¿bien? Y la sección se va a doblar con respecto al eje X. Y cuando la sección se dobla con respecto al eje X, ¿bien? Esta barra de acá, el soporte lateral, simplemente no influye en nada, no reduce la longitud de pandeo de la columna. Este elemento va a trabajar en torsión, o sea, si se ve aquí, oye, mira, cuando esto se flexione con respecto al eje X, esa flexión en X, a este elemento luego le introduce torsión. Y la rigidez torsional de este elemento es tan chiquitita que se puede despreciar. Este elemento es incapaz de evitar que la sección se desplace con respecto al eje Y. No sé si se recuerdan hace rato, y creo que por ahí podemos tratar de entender que si el pandeo se da con respecto a este eje, eso significa que la sección, miren, que la sección tiene que desplazarse con respecto al eje Y. Entonces, en este extremo, a este extremo, para el pandeo con respecto al eje X, la sección está restringida de moverse a lo largo del eje Y, solo está restringida aquí y acá, pero entre los extremos no hay ningún tipo de restricción o elemento que evite que la sección se desplace a lo largo del eje Y. Por lo tanto, la longitud de pandeo o la longitud no soportada será la longitud total de la columna. ¿Estamos? Y en el otro caso, para ver el pandeo con respecto al eje Y, entonces, ¿cómo se dobla la columna con respecto al eje Y? Si la columna se dobla con respecto al eje Y, eso significa que la sección tiene que moverse a lo largo del eje X. Aquí, en el techo, la sección no se mueve, pues, ¿no? A ningún lado. Aquí tampoco. Pero y en este punto de acá, miren, en este punto, si se dan cuenta, este soporte lateral va a evitar que la sección se mueva a lo largo del eje X. No se va a poder mover, pues porque esto se lo va a impedir, ¿no? Se lo va a impedir, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese caso, la longitud no soportada será la distancia entre soportes laterales. ¿Se dan cuenta? Esta sección de aquí, la sección de acá, no se puede mover a lo largo del eje X. Entonces la columna lo único que le queda es pandearse entre el nivel del techo y el soporte lateral, y entre el soporte lateral y este otro techo. ¿Bien? Entonces, esa es la longitud no soportada. Hay que imaginar cómo la sección se dobla con respecto a ambos ejes principales. Bien, lo del factor de longitud efectiva ya lo hemos visto ayer. Creo que vimos esta tabla que nos significaba un poquito de mejor organización, porque se muestra los factores de longitud efectiva según lo que queremos ver, ¿no? Miren, ¿se acuerdan? Este grupo de acá representa columnas que forman parte de estructuras contraventeadas o indesplazables, y el grupo de acá representa el conjunto de columnas no contraventeadas o desplazables.
y el factor de longitud efectiva está indicado acá. Bien. Bien. Recuerden que si lo vemos un poco medio en asunto reducido, la resistencia es igual a PCR. Si hablamos o asumimos que el material tiene un comportamiento elástico, esto es pi cuadrado EI entre K por L al cuadrado. Bueno, esta es una ecuación que no vamos a usar, pero lo pongo ahí. Y miren, la resistencia a la compresión de la columna es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud efectiva. Entonces, a mayor longitud efectiva, menor resistencia a la compresión. Es decir, a mayor factor de longitud efectiva, menor resistencia a la compresión de la columna. Esto es que en estas condiciones la columna desarrolla mayor resistencia que en estas condiciones de acá, ¿no? ¿Sí? En una estructura contraventeada, la resistencia de la columna será mucho mayor que en una columna no contraventeada. ¿Bien? Y por acá se sigue insistiendo sobre la longitud no soportada. Bien. Miren, aquí, si se dan cuenta, esta es una sección W y se está revisando el pandeo con respecto al eje X. ¿Cómo se dobla con respecto al eje X? Si el pandeo, la flexión se da con respecto al eje X, luego la sección, producto de este pandeo, de esta flexión, trata de moverse a lo largo del eje Y. Entonces, estos soportes laterales no tienen la capacidad de restringir el movimiento de la sección a lo largo del eje Y. Pero, ¿qué pasa? Miren, si analizamos el pandeo con respecto al eje Y. Es decir, ahora consideramos que la columna se va a pandear, se va a doblar por flexión con respecto al eje Y. Eso significa que la sección tiene que moverse a lo largo del eje X. Entonces, en este punto, la sección está restringida de moverse a lo largo del eje X. Es decir, este soporte lateral lo que hace es reducir la longitud de pandeo de la columna alrededor del eje Y. Y ahora L y E será la distancia entre soportes laterales. Bien, lo que ven aquí a la derecha es un modelo de la columna. Y bueno, miren, es una representación, ¿no? O sea, es una idealización que se hace de la columna. Entonces, aquí abajo la columna se va a diseñar para que esté articulada, esto no hay problema, se puede detallar la unión entre la columna y la cimentación para que tenga esta condición. Pero aquí y aquí resulta un poco difícil, oye, ¿por qué aparece este apoyo arriba, ¿no? Si no hay apoyo. No. Este apoyo está idealizando, está representando algo. Lo que pasa, miren, es lo siguiente, que en este plano en el que estamos visualizando esta viga y esta viga, escuchen bien, por favor, no pierdan la atención acá, que estas dos vigas se unen a la columna mediante una conexión simple. Es decir, estas vigas no van a tener la posibilidad de restringir la rotación de ese extremo. Por lo tanto, ese extremo está articulado. Bien, hasta ahí no sé si queda más o menos claro. O sea, esto de acá llega y se articula acá y se articula acá. Entonces, estas dos vigas no van a tener la posibilidad de restringir la rotación de este extremo, porque están articuladas con la columna, ¿no? Y luego, miren, en este plano, en el plano que estamos viendo, la estructura está contraventeada. ¿Bien? Y si está contraventeada, entonces significa que este extremo con este extremo de acá no pueden sufrir desplazamientos relativos. Es decir, arriba es como si estuviese así, pues, ¿no? Este apoyo lo que me indica es que simplemente este extremo no se puede mover horizontalmente porque la columna forma parte de una estructura contraventeada, ¿no? Aquí los soportes laterales siempre se unen a las columnas mediante conexiones simples. Por lo tanto, tampoco van a tener la posibilidad de restringir la rotación. Y este apoyo de acá, lo que me indica es que este punto no se puede mover en el plano que estamos visualizando, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura, o en ese plano, la columna forma parte de una estructura contraventeada. ¿Bien? Entonces, ese tipo de razonamientos son los que vamos a ir desarrollando conforme vamos avanzando en esto, ¿no?
Bien, entonces creo que hemos puesto todo ya de nuestra parte y lo que queda es revisar la aplicación de esas ecuaciones, ¿no? Esto de acá, bueno, ha sido extraído de unas diapositivas que encontré por ahí por la web, ¿no? Entonces, miren, en este caso dice el ejemplo C3 que se determine la resistencia de diseño de una sección W12 por 65 de la columna que se muestra en la figura, y que hay que usar un acero con un FI de 50 KSI. En este caso conocemos la sección y las condiciones en las que va a estar la columna. Miren, esto siempre hay que mirar la columna, revisar la posibilidad de pandeo con respecto a ambos ejes principales. Aquí la columna está orientada para que se pandee con respecto al eje X. Bueno, ahí está mal el dibujo. Estaría así, ¿ve? Y aquí la columna está orientada para pandearse con respecto al eje Y. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta, ¿no? Aquí este es el pandeo con respecto al eje X y aquí está para el pandeo con respecto al eje Y. Voy a tratar de hacer aquí un dibujo que más o menos muestre la condición de la columna. Bien. Esto lo debería tener preparado, ¿no? Pero se me fue. Me olvidé. Ah, no. Bueno, puso por ahí como que nos traiciona un poquito, ¿no? Es difícil dibujar aquí con el lápiz. Ah, ahí está. Sí se ve más o menos el dibujo de la columna en 3D, ¿no? Ahí está. Bien. Aquí creo que puede mejorarse esto. Ahí está. Bueno, ahí está más o menos, ¿no? Y por acá se tiene el eje Y y el eje X, ¿bien? Que son los ejes principales, ¿no? Y miren, por acá, si se percatan, hay soportes laterales a 8 pies, ¿no? Entonces, por acá hay un soporte lateral, ¿bien? Y por acá hay otro soporte lateral, ¿bien? Esto lo voy a proyectar hacia acá. ¿Bien? Y estos soportes laterales están dispuestos a cada 8 pies. 8 pies, 8 pies, 8 pies. Y las condiciones son, miren, que en ambos extremos y en ambos ejes principales la columna está articulada y restringida de moverse, ¿no?, lateralmente. Es decir, en ambos ejes la estructura forma parte de una estructura contraventeada, ¿no? Entonces el apoyo está acá y aquí hay otro apoyo así. Recuerden que esto está representando lo que acabo de mencionar, ¿no? Bien. Entonces, si miramos de arriba hacia abajo, bien, la sección estaría así, la sección W. Bien. El soporte lateral se vería así. Aquí está el soporte lateral y aquí está el otro soporte lateral. Este es el eje Y y este es el eje X. Miren que el soporte lateral aquí se ha orientado de manera tal
que va a restringir el desplazamiento de la sección con respecto al eje X. En estos puntos de acá, donde se une el soporte lateral con la columna, la sección no se va a poder mover a lo largo del eje X. Bien. Ahora, revisemos la posibilidad del pandeo con respecto a ambos ejes principales, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Respecto primero al eje X y luego al eje Y. Bien. Entonces aquí está, miren, primero con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Entonces aquí voy a dibujar un poquito más chiquitito esto, ¿no? Ahí está. Primero vamos a analizar la posibilidad del pandeo con respecto al eje X. Miren, los soportes laterales están acá. ¿Ven? Aquí está el soporte lateral. Ahí está el soporte lateral. Entonces notarán que estos soportes laterales no van a influir sobre el pandeo con respecto al eje X. Estos soportes laterales, aunque son paralelos al eje X, no tienen la capacidad de restringir el desplazamiento de la sección a lo largo del eje X. Cuando la sección se pandea con respecto al eje X, la sección se dobla, ¿no? La columna se dobla alrededor del eje X, se flecta con respecto al eje X. La columna al doblarse va a hacer esto, ¿no? Se va a pandear entre sus extremos, ¿no? Entonces la longitud no soportada acá será de 24 pies. Eso será, pues, ¿no? Porque miren, estos soportes laterales entre los extremos de las columnas no van a evitar el desplazamiento de la sección con respecto al eje Y. Entonces, ese es el análisis que hacemos con respecto al eje X. Pandeo con respecto al eje X. Ahora corresponde hacer el análisis para el pandeo con respecto al eje Y. Entonces, en la columna aquí, la sección la vamos a orientar así, ¿ve? Los soportes laterales están por acá, ¿ve? Aquí está el otro soporte lateral. ¿Bien? Que están aquí y acá. Ahora vamos a analizar el caso en que la columna se doble con respecto al eje Y, se flecte con respecto al eje Y. Cuando la columna o la sección tiende a doblarse con respecto al eje Y, la sección se va a desplazar a lo largo del eje X. Y en estos puntos, miren, aquí y acá, en donde están los soportes laterales, la sección no se va a poder mover horizontalmente, pero sí puede rotar libremente. ¿Por qué? Porque estos soportes laterales se unen a la columna mediante conexiones tipo articulación. Entonces, cuando esto se cargue en compresión, la columna se va a doblar así, miren, se va a doblar entre soportes laterales. Bien, ahí se dobla entre soportes laterales. Entonces, aquí notarán, insisto, la sección está restringida de moverse a lo largo de los ejes principales. Aquí la longitud no soportada 1 de 8 pies, la longitud no soportada 2 de 8 pies y la longitud no soportada 3 de 8 pies. Ahora, hay que definir el factor de longitud efectiva. Y el factor de longitud efectiva lo vemos acá. Cuando ambos extremos están articulados, el caso C, el factor de longitud efectiva es 1. Es decir, para el pandeo con respecto al eje X, miren, ambos extremos articulados, acá KX igual a 1. Aquí, para este segmento de la columna, el extremo superior está articulado, este extremo también está articulado. Recuerden que aquí los soportes laterales no van a tener la capacidad de restringir la rotación de la sección, ¿no? Entonces aquí el calle 1 será 1. Aquí también el calle 2 será 1 y el calle 3 será igual a 1. Aquí la longitud efectiva de pandeo en X es KX por LX. Es decir, será 1 por 24, es decir, 24 pies. Y la longitud efectiva de pandeo en Y, miren, aquí van a tener varias longitudes efectivas de pandeo.
realidad hay 3 longitudes efectivas de pandeo, pero todas son iguales. Aquí creo que hay un error en la... Esto es 1, ¿no? Quedó ahí el 0, 1. Bien. Entonces la longitud efectiva de pandeo en Y, lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar aquel segmento de la columna que tiene la mayor longitud efectiva. Entonces será la longitud efectiva 1, la longitud efectiva 2 y la longitud efectiva 3. Entonces todas son iguales, pues, ¿no? Son 1 por, ¿no? La longitud efectiva en Y es el producto de KY por LY. Entonces aquí sería 1 por 8, 8 pies, y luego resulta que todo es 8 pies. ¿Bien? ¿Por qué seleccionamos el segmento que tiene la mayor longitud efectiva? Porque si ese va a ser el segmento que va a fallar primero, siempre va a fallar el segmento que resulte siendo más flexible. ¿Y cuál será el segmento más flexible? El que tiene la mayor longitud efectiva. ¿Bien? Vamos, entonces por eso es que escogemos el mayor. Bien, entonces en este caso es indiferente, ¿no? Puede ser cualquiera de los segmentos. Entonces ya miren, he identificado la longitud de no soportadas y el factor de longitud efectiva. Ahora lo que hay que hacer es calcular la esbeltez en X y la esbeltez en Y. Bien, el numerador, miren, es la longitud efectiva en cada uno de los casos, y el radio de giro sí va a ir variando, ¿no? Ahora, me gustaría que me sigan con el manual de la construcción metálica, y en la parte 1 ubicamos las secciones W. Y lo que hay que hacer aquí es buscar la sección W12 por 65. Estas tablas están organizadas siempre presentando las secciones más pesadas, ¿no?, hacia las secciones más livianas. Entonces, W12 debe estar más abajo, ¿no? Por acá ubicamos W12, W24, W12. Acá está. Aquí está. W12 por, ubicamos 65. Aquí debe estar la W12 por 65. 12 por 58 creo que está más adelante. Acá está. Aquí está. 12 por 65. Miren, esa sección tiene un área bruta de 19.10. Y en la siguiente hoja lo que vamos a encontrar es los criterios de compacidad de esa sección o de cualquier otra sección W, las relaciones ancho-espesor que permiten clasificar la sección, ¿no?, si es esbelta o no esbelta. Y aquí está, miren, la relación ancho-espesor para el ala primero y luego para el ala. Y aquí las propiedades geométricas de la sección transversal, los radios de giro con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces, no sé, voy a colocar aquí primero. Miren, un poco siguiendo el asunto. Aquí el radio de giro en X de 528 y el radio de giro en Y de 302. Eso se puede ver aquí en las tablas, ¿no? El radio de giro en X, esta columna de acá, aquí es 528, y el radio de giro en Y es esta columna de acá, que es 3.02. Entonces, ahí está, ¿no? Y la esbeltez en X resulta de 54.55, esto es adimensional. Esto está en pies, se pasa a pulgadas, multiplicándolo por 12. Igual esto está en pies, se multiplica por 12 a pasar a pulgadas. El numerador está en pulgadas y simplemente este número es adimensional. Bien, entonces la esbeltez de diseño, como ya hemos definido hace rato, será el mayor valor entre estos dos términos. La esbeltez de diseño será 54.55. Y si ustedes recuerdan, esto tiene que ser menor o igual que 200, que es una condición
que se mencionó al inicio de la clase. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que el eje más débil es el eje X, que cuando la columna se cargue en compresión, la falla se va a dar por pandeo flexional con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque es el más flexible, el más débil. Entonces el pandeo se dará con respecto al eje X. Ahora, aquí hay una cuestión que creo no está resuelta en esta diapositiva y que voy a aprovechar acá. Miren, las relaciones ancho-espesor para el ala y para el alma. Esto es BF entre 2 veces T sub F y esto es H entre TW. Ingresamos aquí al manual, miren, y ¿qué página es? Lo tengo en la página 31. Entonces aquí no sé lo que hay, un modo de ubicar la página. Aquí. Bien. Entonces miren, aquí está la relación ancho-espesor, ¿no? El criterio de compacidad. La relación ancho-espesor del ala, que es 9,92, ¿bien? Y del alma, 24,90. 9,92 y 24,90. Entonces voy acá. Esto es 9,92 y 24,90. Y luego hay que calcular la esbeltez límite, la que permite diferenciar entre sección compacta y no compacta. Esa esbeltez límite está por acá, ¿sí? Ya lo hemos indicado aquí. ¿Dónde está? Acá está. Para las secciones W, de 0.56 y 1,49. Entonces, aquí esto es 0.56 raíz de E, que es 29.000 KSI, recuerden esto es constante, entre F y E, que es 50 KSI. Y aquí es 1.49, mi memoria es muy cortoplacista, rápido me olvido, aquí está, también es 1.49. 1.49 de 29.000 entre 50. Si hacemos el cálculo, sería 0.56, caramba, 0.56 por raíz de 29.000 entre 50. Y aquí sale 13.49. Y abajo sale 1.49 por raíz de 29.000 entre 50, eso sale casi el triple, 35.89. Entonces, bien, clasifiquemos la sección. Como ven, como notarán, las relaciones ancho-espesor resultan siendo menor que las relaciones límites. Si las relaciones ancho-espesor son menor que lambda R, bien, menor o igual, decimos que la sección clasifica como no esbelta. Y si las relaciones ancho-espesor resultan más que lambda R, la sección es esbelta. Recuerden que en las secciones esbeltas, la falla se va a dar por pandeo local. Se puede dar por pandeo local, ¿no? Y entonces aquí nuestra sección clasifica como no esbelta, no tiene problemas de inestabilidad local. Entonces su resistencia estaría controlada por pandeo flexional. Para que la sección clasifique como no esbelta, las relaciones ancho-espesor de todos los elementos que conforman la sección transversal tienen que ser menor o igual que el límite lambda R. Entonces, no hay problema, ¿no? La sección va a tener pandeo global, no hay pandeo local. Recuerden que estas ecuaciones de acá, las que estoy revisando con ustedes, solo considera la posibilidad del pandeo flexionante, no considera la posibilidad del pandeo local. Se calcula el esfuerzo crítico de pandeo de Euler, ¿bien? Y como ven resulta de 96.2 KSI. El autor de esta diapositiva ha
tomado como referencia este criterio para poder identificar qué ecuación debe utilizar. ¿Bien? Pero nosotros podemos modificar esto, que al fin y al cabo no va a cambiar en nada el resultado. Bien, la esbeltez límite, ¿se acuerdan? Que nos permite identificar si la columna es larga o intermedia, es igual a 4.71 raíz de E entre F y E. Bien, que si hacemos aquí los cálculos, 4.71 por raíz de E, que es 29.000, entre F y E, que es 50, resulta que la esbeltez límite es de 113.43. Es adimensional. Ahora, la esbeltez de diseño, que es el mayor valor de estas esbelteces, que es de 54.55, es menor que la esbeltez límite, que es de 113.43. Entonces, si la esbeltez es menor o igual que la esbeltez límite, el pandeo es inelástico y el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión. Y si la esbeltez de diseño resulta más que la esbeltez límite, pandeo elástico, y el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta expresión. Esta esbeltez límite que estoy colocando aquí no es un tope para la esbeltez de la barra, sino nos va a ayudar a identificar qué ecuación se debe utilizar en el cálculo del esfuerzo crítico de pandeo. Bien, entonces es pandeo inelástico, hay que calcular el esfuerzo crítico de pandeo con esta expresión. Se recomienda calcular por separado el producto de FY entre FE, y esto expresarlo con 4 decimales, es decir, 50 entre 96.2 resulta de 0.5198. Entonces el esfuerzo crítico de pandeo inelástico es 0.658. Esta relación, elevada a esta relación, que es 0.5198, y multiplicado por el esfuerzo de fluencia del acero, que es de 50 KSI. Y bueno, nos debe dar la cantidad que está indicada ahí en la diapositiva, 0.658 elevado a la 0.5198 y luego por 50. Bien, 40.22 KSI. Bien, entonces, una vez que ya se tiene el esfuerzo crítico de pandeo, se multiplica por el área bruta, se obtiene la resistencia nominal, y si esa resistencia nominal se multiplica por el factor de resistencia, se obtiene la resistencia proveída o la resistencia de diseño. Recuerden que esta es estadísticamente la mínima resistencia o la menor resistencia que ese elemento puede desarrollar. Bien, entonces ya tienen ustedes ahí un ejemplo que seguro nos va a ir dando luces con respecto a lo que vamos a efectuar. Bien, ahora miren, aquí hay cálculos que se pueden ir simplificando, ¿no? ¿Sí? Es decir, aquí, haciendo uso de las ecuaciones, nos vamos a dar un tiempito para obtener la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es revisar estas tablas del manual del ISC, ¿bien? Las tablas de la parte 4. Entonces, quisiera que por favor me sigan y vean lo siguiente. Aquí en el borde izquierdo del PDF hay un marcador que lo que nos da es la tabla o el índice de este documento, y la parte 4 del manual nos proporciona ayudas para el diseño de miembros en compresión. Entonces, ¿qué tiene esta tabla o esta parte 4? Miren, tiene tablas, tenemos 22 tablas, ¿sí? Desde la tabla 4.1
hasta la tabla 420, lo que hace es tabular la resistencia a la compresión de diferentes formas estructurales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la tabla 4.1 nos va a ayudar a determinar la resistencia disponible de las secciones W. ¿Bien? La tabla, no sé, pues 4.3, la resistencia disponible de secciones tubulares, ¿no? Rectangulares, ¿no? Secciones cajón. Y así, ¿no? Entonces, aquí 4.9 dice que es la resistencia disponible de ángulos dobles, y luego aparecen dos letras, dice LLBB, es long length back to back, las alas más largas dispuestas espalda con espalda. Y luego más abajo la 4.10 dice SLB, short length, sí, pues, ¿no? Short length back to back, el ala de menor longitud dispuesta espalda con espalda. Entonces, ahí tienen ustedes bastante información que revisar. Miren, veamos la tabla 4.1. Bien, esta tabla 4.1 permite definir o calcular la resistencia en compresión axial de secciones W. Pero aquí no están todas las secciones W. Están las secciones W que frecuentemente se usan en columnas. Las secciones W que generalmente se utilizan en las columnas son las que forman la serie W14, W12, W10, W8, W6 y W4. Estas de acá no se recomiendan para columnas específicamente. ¿Por qué? Porque son muy chiquititas y digamos, hay dificultad para la conexión, ¿no? La conexión de ese elemento con las vigas y lo demás. Entonces, antes se aceptaba hasta acá, ¿no? La W6, W4. Tal vez la W6, la W4 para armaduras, donde la conexión entre las barras es más sencilla, ¿no? Pero ya en edificios complicados. Bien, entonces solamente aparecen estas series, 14, 12, 10 y 8. No hay otra serie, ¿no? Si queremos usar otras series, hay que hacer uso de las tablas de propiedades generales que está en la primera parte del manual. Y la otra característica es que las resistencias calculadas están en base a un acero grado 50. Es decir, para otro acero hay que hacer el cálculo de manera manual, haciendo uso de las ecuaciones. Bien, aquí miren, tienen la sección W14, ¿no? Varios tamaños. Si siguen hacia abajo van a encontrar todavía la W14, seguimos, la W12 debe aparecer ya por acá, ¿bien? 12, seguimos por acá y van a aparecer la sección la serie W10, ahí está la 10 y por último la 8. La sección W8 más chiquitita que se está considerando en esta tabla es la W8 por 31. Ahí está, W8 por 31. Entonces, el uso de esta tabla requiere primero ver el tipo de acero que se está considerando y luego verificar si la sección en cuestión está dentro de este grupo que ha sido considerado en esta tabla. A ver, voy a ubicar, aquí está. ¿Y cómo se usa esta tabla? Miren, en la primera columna de acá
dice que está la longitud efectiva con respecto al menor radio de giro. Es decir, a esta tabla lo que hay que hacer es ingresar con la longitud efectiva de pandeo con respecto al eje Y. Entonces tenemos la longitud efectiva de pandeo con respecto al eje y calculada, miren, desde 0 pies hasta 50 pies en este caso, ¿no? Luego va variando. Entonces, por ejemplo, si la longitud efectiva de pandeo con respecto al eje Y es de 16 pies y se tiene una W14 por 500, entonces la resistencia de esa columna sería de 5.770 kilolibras para el método LRFD que estamos usando, y para el ASD sería de 3.840 kilolibras. Y si la longitud efectiva estuviese entre 16 y 17, bueno, lo que hay que hacer es una interpolación lineal. ¿Sí? Se entiende lo del concepto de interpolación lineal. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bien, entonces no se olviden que estas tablas, los valores han sido tabulados pensando que la columna se va a pandear con respecto al eje Y. Si el eje débil es el eje Y. ¿Estamos? Entonces, en esas condiciones hay que usar esas tablas. Bien, miren, ya hemos hablado de esto, ¿no? Que la esbeltez de diseño es el mayor valor entre la esbeltez en X y la esbeltez en Y. La esbeltez de diseño es la mayor de estas dos, ¿no? Que la columna se va a pandear, va a fallar siempre con respecto al eje que tiene la mayor esbeltez. Siempre. Ahora, para que la columna se pandee con respecto al eje débil, es decir, esto de acá tendría que ser mayor que la esbeltez en X. ¿Bien? La esbeltez en Y tendría que ser mayor que la esbeltez en X. Esa acá, miren. Para que la columna se pandee con respecto al eje Y, o para que el pandeo se dé con respecto al eje Y, entonces debería cumplirse esta desigualdad. Que la esbeltez en Y resulte más que la esbeltez en X. Aquí haciendo intercambio de términos, ¿bien? Luego podemos quedarnos en esto de acá, ¿no? El numerador es la longitud efectiva en Y, la longitud efectiva en X. Y luego miren, lo que se está haciendo aquí es el radio de giro en X, que está en el denominador del término de la derecha, se pasa como numerador al término de la izquierda. Y nos queda este producto. Bien. Rx a Ry se llama la razón de los radios de giro. Esta razón de los radios de giro está tabulado acá, miren, en las tablas. Acá, aquí está la razón de los radios de giro. 1.74, 1.73, 1.71 y bla, 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 ¿no? Si multiplicamos la longitud efectiva de pandeo en Y por la razón de los radios de giro y el resultado es mayor que la longitud efectiva de pandeo en X, entonces la columna se va a pandear con respecto al eje Y. Estamos, eso, digamos, me diría hoy el eje débil es el eje Y. ¿Ya? Entonces, en esos casos, para determinar la resistencia a la compresión, lo único que tenemos que hacer es ingresar directamente a las tablas con la longitud efectiva de pandeo en Y y determinar cuánto vale la resistencia a la compresión. Pero si esta desigualdad no se cumple, ¿sí? Si al multiplicar la longitud efectiva de pandeo en Y por la razón de los radios de giro resulta menor que la longitud efectiva de pandeo en X, eso me está indicando que la falla se va a presentar por pandeo flexional respecto al eje X. ¿Bien? Entonces ahí ya no se podría usar la tabla, porque la tabla ha sido elaborada y todas las tablas que están ahí han sido elaboradas pensando en que la columna falla por pandeo con respecto al eje débil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un artificio. Lo que hacemos es calcular esta longitud efectiva equivalente, ¿bien? Que sería la razón entre la longitud efectiva de pandeo en X versus la razón de los radios de giro. Entonces, a las tablas ingresamos con esta longitud equivalente, ¿no? ¿Con qué longitud equivalente?
Podemos ingresar esas tablas de modo tal de obtener la resistencia al pandeo flexional con respecto al eje fuerte. Entonces ingresamos con esta longitud efectiva y luego determinamos cuánto vale la resistencia a la compresión. Bien, entonces aquí este ejemplo, el C3, se va a resolver usando las tablas. Y bueno, aquí le he marcado esto como que no me interesa por ahora. La longitud efectiva de pandeo en Y, 8 pies, y la longitud efectiva de pandeo en X de 8 pies, aquí me faltó, de 24 pies, ¿no? ¿Bien? Esto de los cálculos previos, ¿se acuerdan? Aquí la longitud efectiva de pandeo en X, 24 pies, y de estos tres segmentos habría que tomar aquel segmento que tiene la mayor longitud efectiva. ¿Bien? Es igual, entonces es 8 pies. La razón de los radios de giro es de 1,75. Entonces, creo que aquí he debido iniciar el asunto así, de este modo, ¿no? En este ejemplo, lo que hay que determinar la resistencia a la compresión de la columna o de la sección, pero usando las tablas. Para usar las tablas hay que tener cuidado. Primero, que sea una sección que esté contenida en las tablas y que el acero tenga una resistencia de 50 ks. Bueno, esta sección BW12 por 65 está incluida en las tablas. Entonces podemos usar las tablas. Creo que por ahí he debido iniciar. Ahora hay que buscar por acá la W12 por 65. Espero que me estén siguiendo ahí en su casa. Aquí está, W12 por 65. Bien. Y bien, por acá se tiene la razón de los radios de giro. La razón de los radios de giro es de 1.75. Entonces con eso regresamos acá y ya tenemos la razón de los radios de giro. Ahora hay que ver cuál de estas dos condiciones se cumple, ¿no? Si se cumple la de acá o se cumple la de acá. Bien, entonces multiplicamos la longitud efectiva en Y por la razón de los radios de giro, 14 pies. Bien, y luego comparamos ese producto con la longitud efectiva de pandeo en X, que es 24 pies. Como ven, 14 pies es más que 24 pies. Es decir, se cumple de abajo, ¿no? Que el producto este es menor que la longitud efectiva de pandeo en X. Eso significa que a las tablas hay que ingresar con esta longitud efectiva equivalente. Entonces, con la longitud efectiva equivalente, que sería la longitud efectiva en X versus la razón de los radios de giro, de 13.71 pies. Con esas 13.71 pies ingresamos aquí a la tabla. Miren, para 13 pies, la resistencia a la compresión de la sección W12 por 65 es de 706 kilolibras y para 14 pies es de 685. Y lo que hay que hacer ahí es una interpolación lineal. Entonces, de la interpolación lineal, luego se obtiene que la resistencia a la compresión es de 691.30 kilolibras. Y queda igual que el de acá, miren, ¿no? 691.5 y aquí 691.30. La diferencia no es significativa. Lo que sí, miren, que si hacemos el cálculo de la resistencia a la compresión utilizando las ecuaciones, hay mayor cantidad de trabajo que si es que usamos las tablas. ¿Bien? O sea, no, más rápido, no, más sencillo. Hay una particularidad o dos particularidades aquí en estas tablas que me gustaría mencionar. Primero, recuerden que la esbeltez tiene que ser menor o igual que 200. Bien, notarán, por ejemplo, que en esta serie W12, en la W12 por 50 y en la
W12 por 45 y 50. No se han tabulado las resistencias de la sección con longitudes efectivas de pandeo con respecto al eje Y mayores de 34 pies. No está tabulado acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente a partir de aquí hacia abajo en estas secciones, la esbeltez de la sección con respecto al eje Y resulta más de 200 y el límite es 200. Por eso no aparece nada, ¿no? Y la otra característica, miren, de esta tabla y también de la tabla de propiedades generales, es que las secciones a veces tienen una marca en especial. Voy a tratar de ubicar aquí una sección, a ver, por acá. Por acá debe haber alguna sección que tenga una marca, una seña en especial, y esas marcas o señas especiales hay que estar pendientes, ¿no? ¿Sí? Esas marcas son letras superíndice, por ejemplo H, ¿no? Esta es una marca H, y lo que hay que hacer es leer pues a pie de página, ¿no? Entonces dice que aquí el ancho o el espesor del ala es de más de 2 pulgadas, decía que se necesitan aplicar requerimientos especiales de acuerdo a lo indicado en el A31C. Sigo por acá y luego aparece esta marca que es C, que por ahora esta sí nos interesa, C. Bien. ¿Y qué significa C? Miren, significa que la sección clasifica como esbelta para un acero grado 50. ¿Eso qué significa? Que esta sección W14 por 43 va a tener problemas de pandeo local. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, esa marca, ese superíndice C, representa que esa sección en cuestión clasifica como esbelta para un acero grado 50. Y si ustedes revisan la tabla de propiedades generales, la tabla de propiedades generales es la que está en la parte 1. Igual aquí van a tener para cada sección las marcas correspondientes, miren. Y por ahora nos preocuparía aquellas secciones que tienen como marca el superíndice C. Aquí miren la W44 por 335, la W44 por 290, hasta la 230 tiene la marca C, y esa marca C significa que la sección clasifica como esbelta para un acero grado 50, es decir, estas secciones tienen problemas de pandeo local. Recuerden que nuestras ecuaciones, las que acabo de escribir, no consideran la posibilidad de pandeo local, solo consideran la posibilidad de pandeo global. ¿Bien? Bueno, entonces ya creo que con esto hemos avanzado digamos, un buen trecho con respecto al diseño de las columnas. Y eso significa que nos vamos a quedar